Amar no es humillarse. Amar no es entregarse, olvidándonos de quiénes somos y de lo que somos. Amar no es renunciar a nuestra dignidad, solo para ser aceptados o mínimamente apreciados. Quien realmente te ama no necesita que te humilles y tampoco lo permitirá. Debes entender que nadie puede humillarte más de lo que tú te humillas. Esto es, que el que decide humillarse eres tú. Renunciar a tus valores, a tu dignidad, a tu orgullo personal, solo por conseguir que alguien te tenga como una opción, es el camino más fácil a perder definitivamente tu valor y el respeto de la persona a la cual te humillas. No es rogando ni renunciando a ti como retienes a alguien. No es con lágrimas, lamentos o lástima como logras que alguien se quede a tu lado. Porque aunque aparentemente se quede, tú te vas a sentir solo, aunque lo tengas contigo. No existe relación más deprimente e insana que tener a tu lado a alguien solo porque siente lástima de ti. La lástima nunca se convertirá en amor, pero sí en irrespeto y repudio. Es claro que en algunas ocasiones debemos insistir y luchar por el sentimiento que nos une a otra persona. Pero existe una delgada línea entre insistir y humillarse. Y esa línea es el amor. Porque quien te ama de verdad no quiere ni necesita que te humilles. Quien te ama de verdad no necesita explicaciones, solo respuestas. Quien te ama de verdad te escuchará buscando entenderte, sin juzgarte, condenarte o humillarte. Y no necesitará tus lágrimas o ruegos para hacerlo. Pero quien no te ama disfrutará viéndote humillado, entregado y derrotado. Y sacará fríamente provecho de esa situación para lograr que tú termines por renunciar a quien eres, para poder ser merecedor de su compasión. En ese momento deberás prepararte para renunciar a ti, a lo que quieres, a tus sueños, a las cosas que son importantes para ti, para empezar a vivir de las migajas de una relación en la cual tú no importas, ni vales, ni cuentas. Solo cuenta y tiene valor e importancia las necesidades, deseos y caprichos de la otra persona. En ese momento, tus pensamientos o palabras valdrán poco más que nada. Tus opiniones no serán tenidas en cuenta, mucho menos tus deseos. Tu único papel en esa relación será siempre cumplir con los deseos y necesidades de la otra persona. Perderás todo tu valor y no serás digno de respeto y mucho menos de amor. Perderás tu identidad, tu autoestima, tu dignidad, tu alegría, y cada una de tus emociones deberá girar en torno a esa persona. Solo podrás sentirte bien si ella está bien. Solo podrás sonreír si ella sonríe. Y tu amor se convertirá en un eterno temor de que esa persona se canse de ti y se marche. Porque todo tu mundo gira alrededor de esa persona. Dejarás de ser tú para ser lo que esa persona quiere que seas. Y cada día te marchitarás perdiendo lentamente tu identidad, porque tus razones de vivir empiezan y terminan con esa persona. Por eso humillarse es la manera más fácil de renunciar a ti y a quien eres, para convertirte en objeto que solo satisface los deseos de otro. Pero existe una manera de impedir que eso pase, y es amándote, valorándote y respetándote. Porque si tú no lo haces, nadie lo hará por ti. Y serás presa fácil de quien quiera aprovecharse de tu falta de amor para engañarte con falsos te amo. Nadie da de lo que no tiene. Así que no pretendas amar a nadie si aún no te amas muchísimo a ti mismo. O seguramente saldrás lastimado.
Entregarse a alguien sin valorarse ni respetarse es la manera más fácil de caer en relaciones negativas, poco sanas, tóxicas, dependientes y humillantes. Quien no se ama no sabe elegir y termina entregándose a quien no sabe amar. Porque quien no se ama no conoce el amor y pretende conocerlo casi siempre a través de las personas menos indicadas. Por eso, definitivamente, quien no se ama y ha aprendido a amar a través de sí mismo, no debe arriesgarse a amar a nadie. Fácil. Si no conoces el juego, no lo juegues, porque seguramente saldrás perdiendo. Si te gustó esta reflexión, por favor compártela y suscríbete. Y recuerda, ámate, valórate y no te humilles.